Frente a mí. Sunset Shimmery Sidewalk, capítulo 11 y 12. El cuarto se encontraba en silencio, apenas roto por el roce suave del lápiz contra el papel. Sentada junto a la ventana, con el atardecer proyectando tonos anaranjados sobre su escritorio, Sunset Shimmer escribía lentamente en su diario mágico. La luz tenue se deslizaba sobre su rostro concentrado, y aunque sus pensamientos eran muchos, sus palabras eran cuidadosas. Querida princesa Twilight, hoy todo se sintió diferente. No en el mal sentido. Pero hay una sensación difícil de nombrar. Como si algo hubiera cambiado de lugar sin que nadie lo notara. Se detuvo, girando el lápiz entre los dedos. Pensó en la versión humana de Twilight, en cómo se había movido con timidez por los pasillos de Canterlot High, evitando el contacto visual durante las primeras clases. También pensó en cómo había buscado su mirada al final. Siento que estoy viendo crecer algo muy frágil. Como si alguien estuviera dando sus primeros pasos en un mundo que todavía no confía del todo. Y a veces me pregunto si yo también camino así, aunque ya haya recorrido tanto. El lápiz tembló un poco en su mano, pero no por inseguridad. Más bien, por una especie de conciencia nueva. Te extraño. No en el sentido de ausencia, sino en la forma en que se extraña un reflejo cuando se desvanece del agua. A veces me cuesta recordar cuál de tus dos versiones fue la primera en enseñarme que estaba bien cambiar. Cerró el diario sin firmar. Dejó el lápiz a un lado y se apoyó contra el respaldo de su silla, mirando hacia la calle desde la ventana. Gente caminando, luces encendiéndose poco a poco. Todo continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero Sunset sabía que sí lo había hecho. Después de haber acompañado a Twilight durante la tarde anterior entre risas, charlas sobre magia y algunas miradas largas que no sabían si eran de gratitud o de algo más lejano, ahora el silencio le resultaba distinto. La habitación estaba en orden. El mismo sillón de siempre, los libros apilados en su rincón habitual, la cafetera con agua aún tibia. Nada fuera de lugar. Y sin embargo, había un aire denso que no podía ignorar. Como si algo faltara. O alguien. Fue entonces cuando encendió su estéreo por costumbre. Una melodía instrumental llenó el espacio, suave, sin letra, solo notas que parecían flotar por el departamento como pensamientos no dichos. Sunset se dejó caer en el sofá, cruzando los brazos sobre el pecho. No estaba triste. No como antes. Pero tampoco podía decir que se sintiera plena. Era más bien esa clase de vacío que se manifiesta cuando has estado rodeada de voces, de manos extendidas, de personas que se preocupan. Y de pronto, todas se alejan, porque tienen sus propias casas, sus propias familias. Ella también tenía una casa. Pero no sabía si podía llamarla hogar. El sonido de su celular la sacó de ese hilo de pensamiento, un mensaje corto de Applejack, preguntando si había llegado bien a casa. Respondió con un pulgar arriba y una carita sonriente. No dijo nada más. A veces, las palabras eran innecesarias. O pesadas. O simplemente no sabían por dónde salir. Se quedó así, en silencio, mirando al techo. Mañana sería otro día. Pero por ahora, Sunset no tenía prisa. El estéreo seguía sonando, aunque ahora apenas lo notaba. Sunset se levantó lentamente del sofá y fue a la cocina. Preparó una taza de té sin pensar demasiado en los pasos, como si su cuerpo se moviera por rutina más que por voluntad. La taza estaba caliente entre sus manos, pero no logró arrancarle ningún consuelo real. Miró por la ventana. Afuera, la noche comenzaba a envolver los tejados con su manto azul profundo. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, indiferentes. Y por un instante, Sunset deseó no sentirse tan consciente del silencio. Antes le resultaba cómodo. Un espacio suyo. Seguro. Ahora, sin embargo, parecía amplificar todo lo que no se atrevía a decir en voz alta. Fue entonces cuando su celular volvió a sonar. Esta vez, no era un mensaje.
Una videollamada entrante a Applejack. Sunset dudó unos segundos antes de aceptar. Se sentó de nuevo en el sofá, sosteniendo la taza con una mano y el celular con la otra. Hola, dijo Sunset, su voz suave, pero clara. Hey, Sunset. La voz cálida y honesta de Applejack la saludó desde la pantalla. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. No dijiste mucho cuando te fuiste. Sunset forzó una sonrisa, pero sin falsedad. Estoy bien. Solo necesitaba un poco de silencio, supongo. Applejack la observó desde su cuarto, sentada junto a una lámpara encendida y con el sombrero colgado al fondo. Lo entiendo. Después de todo lo que pasó ayer. Y hoy. No es poca cosa. Sunset asintió con lentitud. Sí. Fue mucho. Verlas a todas juntas, acompañando a Twilight, ver cómo ella empieza a adaptarse. No sé. Me alegra por ella. De verdad. Applejack ladeó la cabeza. Pero también te deja pensando, ¿no? Sobre ti misma. Sunset se quedó en silencio, bajando la mirada a su taza. Sí, admitió al fin, apenas en un susurro. Applejack no dijo nada por un momento. Solo la miró con esos ojos firmes que no necesitaban empujar para hacer que una verdad saliera a la superficie. No es debilidad sentirte sola de vez en cuando, Sunset. Y no estás sola, por más que lo parezca cuando todo está callado. Sunset dejó escapar una pequeña risa sin humor. A veces pienso que me acostumbré demasiado al ruido. A las risas en los pasillos, a los gritos de Rainbow Dash, a las ideas locas de Pinkie. Y cuando eso se apaga, me doy cuenta de que no sé qué hacer conmigo misma. Applejack sonrió con comprensión. Eso es algo que nos pasa a más de una. Pero también significa que estás creciendo. Y que quizás ya no necesitas tanto ruido para saber quién eres. Las palabras de Applejack no eran dulces ni dramáticas. Eran honestas. Y justo por eso, dolían un poco. Pero dolían bien. Sunset respiró hondo. Asintió con suavidad. Gracias. Para eso estamos. Nos vemos mañana, ¿sí? Sí. Buenas noches, Applejack. Buenas noches, Sunset. La llamada terminó, y la habitación volvió a llenarse de silencio. Pero esta vez, no era tan pesado. Sunset apagó la música. No la necesitaba. Caminó hasta su escritorio, abrió el diario una vez más. No para escribirle a la princesa. Solo para leer lo último que había escrito. Tocó las palabras con la yema de los dedos y dejó escapar una pequeña sonrisa melancólica. Y allí estaba, de frente a mí, las letras flotaban en su mente, como si se repitieran desde alguna parte lejana. Tal vez de una canción. Tal vez de algo que nunca dijo en voz alta. Sunset se recostó en la cama, dejando que sus pensamientos se acomodaran lentamente. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que el silencio la tragaba. Más bien, era como si la envolviera. La mañana en Canterlot High tenía ese aire apacible propio de los viernes. Los pasillos no estaban tan llenos de ruido como de costumbre, y aunque la actividad estudiantil se mantenía constante, todo parecía moverse a un ritmo más lento. Como si la semana, finalmente, hubiera aprendido a respirar. Sunset caminaba hacia su casillero con una taza de café en una mano y un libro de historia bajo el brazo. Su chaqueta estaba ligeramente abierta, dejando ver el colgante que llevaba siempre, ese que a veces brillaba cuando lo necesitaba. Pero hoy, no lo hacía. Al doblar por el pasillo sur, vio una figura familiar agachada frente a la fuente de agua, ajustando el estuche de su mochila. Twilight. La chica alzó la mirada rápidamente y sonrió. Ah, hola. No te vi venir. Sunset le devolvió la sonrisa y se acercó, apoyándose con un hombro contra los casilleros. ¿Todo bien? Twilight asintió, aunque había un leve brillo cansado en sus ojos. Sí. Solo. Dormí un poco mal, pero nada importante. Me estoy acostumbrando.
Sunset no insistió. No preguntó más. Su mirada se quedó un segundo en la expresión de Twilight, y luego se limitó a cambiar de tema con naturalidad. ¿Cómo va tu experimento con los sensores de energía para el club de ciencias? Twilight suspiró con cierto alivio por el cambio. Estancado. Pero Pinkie dice que eso es normal y que tal vez el experimento necesita un sombrero para pensar mejor. Sunset soltó una risa suave, cruzándose de brazos. ¿Un sombrero? Con orejas de unicornio, añadió Twilight, conteniendo una risa. Lo tiene todo planeado. Hay diagramas. Claro que sí, murmuró Sunset, sonriendo más ampliamente. Tal vez deberías probarlo. Funciona con ella, de alguna forma. Caminaron juntas por el pasillo sin decidirlo explícitamente. Solo se acompañaron. Como si eso ya se hubiera vuelto parte del día. Oye, dijo Twilight de pronto, después de unos pasos en silencio, ¿tú alguna vez te sentiste como si estuvieras justo donde deberías estar, pero aún así algo te faltara? Sunset giró apenas la cabeza para mirarla. Sí, respondió sin dudar. Twilight asintió. No pidió más explicaciones. Pensé que solo me pasaba a mí. No estás sola, Twilight, dijo Sunset, más suave esta vez. Ambas se detuvieron frente al aula de ciencias. Desde adentro, se escuchaba a Pinkie cantar una versión de ópera sobre electrones. Twilight no pudo evitar reír. Definitivamente voy a necesitar ese sombrero. Sunset levantó una ceja, divertida. Me avisas si funciona. Tal vez lo intente también. Twilight asintió con una sonrisa que, esta vez, era genuina. Se despidieron con una mirada cómplice antes de que ella entrara al aula. Sunset se quedó un momento afuera, contemplando la puerta cerrada. Ahí estaba, de frente a mí, otra vez, esas palabras. Caminó en dirección contraria, con pasos tranquilos. Y por primera vez en varios días, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como a veces creía. El sol ya se había ocultado cuando Sunset empujó suavemente la puerta de su departamento. No había luces encendidas, pero no necesitaba ver para saber cómo era el silencio que la recibiría. Lo conocía bien. El leve rechinar de la bisagra, el chasquido del pestillo, sus pasos sobre la madera, todo tenía el eco de algo repetido demasiadas veces. Dejó su mochila sobre la silla más cercana, se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo. En otro rincón, la guitarra eléctrica descansaba en su soporte, aún sin afinar desde el último ensayo con las chicas. Cerca de ella, un cuaderno abierto mostraba garabatos de letras de canciones que nunca terminó de escribir. Se acercó a la pequeña cocina y puso agua a calentar. El vapor llenó lentamente el ambiente, pero no logró del todo expulsar el peso en su pecho. El mismo que se instalaba cuando el bullicio de Canterlot High quedaba atrás, cuando ya no estaba respondiendo a nadie, cuando no era Sunset la líder, ni la amiga, ni la confidente. Solo ella. Solo su reflejo en el microondas apagado. Mientras el agua hervía, caminó hasta el pequeño escritorio que tenía junto a la ventana. Encendió la lámpara y se sentó. No había tareas pendientes, no mensajes nuevos. Solo ella y su libreta de tapa roja. La abrió con calma, pasando entre páginas donde escribía pensamientos sueltos, ideas para letras, o frases que se repetían en su mente como ecos que nadie más podía escuchar. Lo que tú quieres no es lo que debes tener. Apoyó el bolígrafo sobre el papel, pero no escribió nada aún. Miró hacia la ventana afuera, las luces de la ciudad parpadeaban sin un orden, como si también estuvieran buscando algo. A veces le gustaba pensar que las luces que más titilaban eran otras chicas como ella, preguntándose si también estaban justo donde debían estar. Pero sin saber si era suficiente. Ahí estaba. De frente a mí. La melodía que habían tocado hace unos días con las chicas le volvía como un susurro suave. Esa canción no era solo sobre Twilight. También hablaba de ella.
de lo que había buscado con tanto empeño al otro lado del espejo, en otros mundos, en versiones mejores de sí misma. Pero al final, todo lo que necesitaba siempre había estado más cerca de lo que pensaba. Sus dedos finalmente comenzaron a moverse. No escribía una canción, solo palabras, pensamientos, silencios que solo el papel escucharía. Sé que tengo amigas y que me cuidan, pero hay una parte de mí que no sabe cómo bajar la guardia, incluso con ellas. Como si lo hiciera, todo volviera a romperse. Se detuvo. Cerró el cuaderno. Respiró hondo. Luego, se levantó, sirvió el agua en su taza, y se sentó en el sofá sin prender la televisión. Solo se acurrucó con la taza entre las manos calientes, mirando hacia el techo, dejando que el silencio la envolviera, pero sin pelearle esta vez. Y cuando finalmente cerró los ojos, pensó en Twilight. En cómo ella también había tenido que reconstruirse. En lo difícil que podía ser ver lo que uno realmente necesitaba, cuando siempre estuvo justo ahí, frente a ti. El aire en los pasillos de Canterlot High tenía ese aroma distintivo de papel nuevo, polvo apenas movido por la brisa y desinfectante recién aplicado. Una rutina comenzaba a asentarse, como si la escuela hubiese retomado su ritmo natural tras semanas de emociones intensas. La vida seguía. Twilight caminaba con los libros abrazados contra el pecho, dejando que sus pasos la guiaran mientras la mente divagaba entre cálculos pendientes y fragmentos sueltos de sueños que no quería recordar. A su lado, Sunset caminaba con la mochila colgada al hombro, distraída, girando su llave entre los dedos. ¿Y dijiste que era sobre química cuántica?, preguntó Sunset, alzando una ceja mientras la miraba de reojo. Twilight parpadeó, volviendo al presente. ¿Qué? Tu proyecto. El nuevo que mencionaste. ¿Era sobre eso? Ah, no. Bueno, es un cruce entre física de partículas y química cuántica, respondió, bajando un poco la mirada como si eso suavizara lo nerd que sonaba. Sunset sonrió. Suena algo que solo tú y un laboratorio de 3 pisos podrían entender. Twilight soltó una risita, sin dejar de mirar al frente. Aún le costaba creer lo natural que se había vuelto a reír con ella. Al pasar frente al tablón principal del pasillo, un nuevo cartel les llamó la atención. Era grande, impreso con letras color verde bosque, y mostraba una imagen de árboles, montañas y tiendas de campaña. Próximamente Campamento Everfree. Naturaleza, amistad y aventuras al aire libre para todos los niveles. Inscripciones abiertas. Oh, murmuró Sunset, inclinándose un poco para leer la letra pequeña. Parece que será en unas semanas. Campamento Everfree, repitió Twilight, ladeando la cabeza con cierta curiosidad. Había oído ese nombre vagamente en una conversación, pero nunca lo había relacionado con un evento escolar. Es uno de esos viajes que la escuela organiza una vez al año, explicó Sunset. Al menos, eso me contaron. Nunca he ido. Suena interesante, aunque no estoy segura de cómo me llevaría con la parte al aire libre. Antes de que Sunset pudiera responder, Rainbow Dash se acercó desde el pasillo opuesto, arrastrando la mochila con una sola mano, y soltó. ¿Ya vieron lo del campamento? El año pasado hice guerra de globos con harina. Digo, fuera de la escuela, pero imaginen lo épico que sería hacerlo allá, y el año pasado hicimos cupcakes con hornallas portátiles. Añadió Pinkie Pie, que apareció saltando de la nada detrás de ellas. Aunque también salieron volando por un pequeño error de cálculo. Pero fue memorable. ¿Cupcakes voladores?, murmuró Twilight, entre confundida y preocupada. En el buen sentido, aseguró Pinkie con una sonrisa demasiado amplia como para ser completamente cierta. Bueno, suena como una oportunidad para hacer algo diferente, comentó Sunset, cruzando los brazos. Twilight asintió, aunque todavía no se decidía del todo. Aún estaba acostumbrándose a las aulas, los pasillos, los saludos de personas que no recordaba haber conocido.
Un campamento al aire libre sonaba como un cambio radical, pero quizá no tan malo. Podríamos organizar algo, sugirió Applejack, que también se había acercado a ver el cartel. Hacerlo entre todas. Que no sea solo excursión y mosquitos. Y nada de harina este año, advirtió Rarity, ajustándose una bufanda que parecía demasiado sofisticada para la ocasión. Sunset se rió por lo bajo. Twilight también. Y sin que ninguna lo dijera en voz alta, supieron que, de una forma u otra, terminarían participando. Mientras las chicas se alejaban charlando sobre planes, tiendas de campaña y repelente de insectos, Sunset se quedó atrás un momento, contemplando el cartel como si en él hubiera algo más que fechas y nombres. ¿Nunca fuiste a un campamento?, preguntó Twilight, volviendo hacia ella. No con amigos, respondió Sunset, después de una breve pausa. No añadió nada más. Pero Twilight tampoco preguntó. A veces, la mejor manera de responder era quedarse. El cielo comenzaba a teñirse de tonos ámbar cuando Sunset empujó la puerta de su departamento. El eco seco del cerrojo al girar fue lo único que respondió a su llegada. Entró sin encender la luz de inmediato, dejando que los últimos rayos del atardecer delinearan los contornos del espacio, la estantería que apenas sostenía sus libros, la taza olvidada junto al fregadero, el sofá con una manta mal doblada. Cerró la puerta tras ella, despacio. Dejó caer la mochila junto al marco, se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla. Caminó hasta la pequeña cocina, abrió el refrigerador, lo contempló sin interés y volvió a cerrarlo. Luego se apoyó contra el mesón, mirando a ninguna parte. No era que no le gustara su hogar. Era cómodo, silencioso, suyo. Pero a veces ese silencio pesaba. Como si la calma no fuera descanso, sino vacío. Apoyó la frente contra uno de los gabinetes y cerró los ojos. Durante el almuerzo, Pinkie había hablado sin parar sobre todo lo que podría llevar al campamento: juegos, dulces, luces de neón, confeti biodegradable. Fluttershy había propuesto una caminata matutina para observar aves. Rainbow Dash, como siempre, quería carreras, desafíos, competencias. Rarity ya pensaba en la estética de la cabaña y Applejack solo quería dormir bajo un cielo abierto. Sunset lo había escuchado todo con una sonrisa, sintiéndose parte. Involucrada. Presente. Pero ahora, en ese departamento que volvía a ser solo suyo, no podía evitar preguntarse cuánto de eso era real. ¿Cuánto duraría? ¿Qué tanto de lo que había construido con ellas podría resistir cuando todo el ruido cesara? Se empujó con suavidad del mesón y caminó hasta su escritorio. A un lado, el cuaderno donde solía escribir a la princesa Twilight descansaba como una vieja rutina suspendida. Lo abrió, con lentitud, y se quedó mirando la última entrada, que aún no había enviado. Era una carta que había comenzado la noche anterior. Hablaba sobre Twilight la humana, sobre cómo empezaba a encontrar su lugar en la escuela, sobre sus risas suaves cuando se sentía segura, sobre cómo sus ojos brillaban cuando explicaba cosas que nadie más entendía. Sobre cómo Sunset había empezado a verla de otro modo. Había borrado esa parte. No sabía por qué. Se quedó en silencio. Luego tomó la pluma. Hola, Twilight. Hoy ha sido un día tranquilo. No hay magia fuera de control ni portales abiertos a Equestria. Solo nosotras. Caminando juntas por los pasillos. Riendo. Hablando de campamentos y aventuras. Suena simple, ¿verdad? Pero hay algo en esa simpleza que me hace pensar más que cualquier otra batalla mágica. A veces me doy cuenta de que estoy esperando a que algo salga mal. Como si no supiera estar en paz. Como si no creyera merecerlo. Twilight la de aquí ha cambiado desde que llegó. Pero no solo ella. Yo también he cambiado. A veces creo que lo único que ambas estamos buscando es saber que no estamos solas. Y a veces siento que eso que buscábamos siempre estuvo frente a nosotras. Dejó la pluma. Releyó en silencio.
Cerró el cuaderno sin enviar la carta, al menos por ahora. Se quedó sentada frente al escritorio un momento más, con la cabeza entre las manos. El cielo, afuera, se oscurecía poco a poco, y la ciudad comenzaba a encender sus luces. Pero en su apartamento, aún no había ninguna. Entonces, su celular vibró. Era un mensaje. Twilight Sparkle, ¿estás bien? Pinkie dice que mañana quiere llevar brownies de desayuno. ¿Demasiado caos matutino? Sunset sonrió, pequeña, sin pensarlo demasiado. Sunset Shimmer. Caos con chocolate es caos aceptable. Otro mensaje llegó casi al instante. Twilight Sparkle. Lo tomaré como un sí. Sunset dejó el teléfono boca abajo y, por primera vez desde que cruzó la puerta, encendió la luz. El aula de ciencias olía ligeramente a metal y a papel húmedo. Twilight ajustaba su microscopio mientras la luz del sol de la mañana se colaba en haces suaves a través de las persianas. El rumor de voces llenaba los pasillos, pero dentro de aquel salón todo parecía detenido. Sunset entró en silencio, con un cuaderno bajo el brazo y una expresión tranquila. ¿Llegué muy temprano?, preguntó en voz baja, dejando su mochila en una de las sillas vacías. Twilight alzó la mirada desde el ocular del microscopio, sorprendida. Su cabello estaba ligeramente alborotado y tenía una pequeña mancha de tinta en el dorso de la mano. Oh, no. Estoy repasando algunos informes antes de que empiece la clase. Dudó un momento y luego añadió, casi sonriendo, me gusta cuando está tranquilo. A mí también, respondió Sunset, sentándose junto a ella. Durante unos minutos no dijeron nada. Twilight seguía revisando sus muestras, y Sunset hojeaba su cuaderno sin mucha atención. Afuera, se escuchaban pasos apresurados y risas, pero en ese rincón parecía que el día se deslizaba a otro ritmo. Pinkie y Rainbow quieren hacer una lista de actividades para el campamento, comentó Twilight de pronto, como quien piensa en voz alta. Aunque creo que no han decidido si será una lista o una competencia para ver quién sugiere más ideas. Suenan como ellas, respondió Sunset, con una sonrisa, ¿y tú? ¿Tienes ganas de ir? Twilight no respondió de inmediato. Apoyó el mentón en su mano, mirando las luces del microscopio titilar. Supongo que sí. Es decir, nunca he estado en algo así. Y suena divertido. Diferente. Lo será, dijo Sunset, y su tono era suave, pero cierto. Twilight la miró un momento. Había algo en la forma en que Sunset lo decía que no parecía solo optimismo, sino experiencia. Confianza. Como si hubiera pasado por momentos en los que también había necesitado creer en lo diferente. Un segundo después, Rarity asomó la cabeza por la puerta. Ah, ahí están. Excelentes, perfectas, justas a tiempo. Necesitamos tomar decisiones de estilo antes de que Pinkie intente empacar una máquina de burbujas y 5 trajes de payaso. Vengan. ¿Trajes de payaso?, murmuró Sunset, levantándose. Twilight parpadeó, confundida y divertida. ¿Eso era en serio? Con Pinkie nunca se sabe, dijeron ambas a la vez, y rieron. Más tarde, en la cafetería, el grupo entero se reunió alrededor de una mesa ya invadida por cuadernos, bocetos de cabañas, ideas improvisadas y envoltorios de caramelos. Podemos hacer una fogata con historias de miedo, dijo Rainbow, entusiasmada. Pero nada de monstruos con tentáculos, por favor, suplicó Fluttershy. Y desayuno con brownies, agregó Pinkie, el caos matutino perfecto. Si vamos a dormir bajo las estrellas, necesitaremos mantas gruesas y repelente de insectos, comentó Applejack con la calma de quien sabe lo que le espera. Y un diseño coordinado para las pulseras del campamento. Nada dice unidad como accesorios a juego, declaró Rarity con una floritura. Twilight tomaba nota mental de todo, asintiendo a cada idea, sin decir demasiado. No porque no le interesara, sino porque estaba ocupada observando.
Había algo reconfortante en verlas juntas así, cada una tan distinta, tan caótica, pero también tan genuina. Y Sunset, justo frente a ella, escuchaba también. No lideraba. No corregía. Solo estaba. Sonriendo de vez en cuando, asintiendo, participando sin empujar. Como si aquella calidez le bastara. Y quizá, pensó Twilight, era exactamente eso lo que ambas necesitaban. Al final del día, cuando los pasillos comenzaron a vaciarse y los anuncios escolares ya hablaban de preparativos para la próxima semana, un nuevo cartel apareció en la cartelera central. Campamento Everfree. Una semana de naturaleza, actividades, amistad y diversión. Fecha por confirmar. Cupos limitados. Inscríbete ya. Sunset lo miró en silencio, con las manos en los bolsillos. Twilight se detuvo a su lado. ¿Crees que todo salga bien? No lo sé, respondió Sunset, tras pensarlo un momento. Pero por primera vez tengo ganas de descubrirlo. La noche había caído suavemente sobre la ciudad. Desde su habitación, Twilight observaba las luces lejanas a través de la ventana entreabierta. El aire era fresco, y el murmullo lejano de autos pasaba como un eco apagado. Speed, que ya dormía hecho un ovillo sobre su manta, moviendo las patas de vez en cuando como si soñara con perseguir algo. Twilight tenía el celular entre las manos, jugando con el borde de la funda sin mirarlo del todo. Dudó un momento antes de desbloquear la pantalla y abrir la conversación con Sunset. No era una cadena larga. A veces hablaban de tareas, otras compartían alguna tontería. Pero con el paso de los días, los mensajes habían empezado a cambiar. Ya no se sentían como una obligación ni como una cortesía. Eran algo más cómodo, más íntimo. Como si cada palabra ayudara a despejar la niebla que alguna vez ambas habían sentido entre ellas y el resto del mundo. Tecleó sin prisa. ¿Crees que necesitemos botas para el campamento? Escribió. No tardó mucho en aparecer la respuesta de Sunset. Si vamos a cruzar barro, probablemente sí. ¿Te imaginas a Rarity con botas de goma? Twilight soltó una pequeña risa y apoyó el teléfono sobre la almohada mientras respondía. Creo que diseñaría unas nuevas y les pondría diamantes. Eso haría que brillaran al menos mientras no se hundan, contestó Sunset. Ambas enviaron emojis después. Una especie de risa digital. Silenciosa, pero compartida. Twilight dejó el celular a un lado un momento, contemplando el techo. Algo le daba vueltas por dentro. Algo que quería decir pero que aún no sabía cómo. Finalmente, retomó el teléfono y escribió. Gracias por hoy. Unos segundos. Luego llegó la respuesta. ¿Por qué? Twilight tragó saliva, pensativa. Luego escribió con lentitud, dejando que las palabras encontraran su propio ritmo. Porque me hiciste sentir parte de todo esto. El silencio se estiró un poco más esta vez. Cuando por fin llegó la respuesta, era breve. Pero sincera. Tú ya eres parte. Solo estamos poniéndole nombre. Twilight leyó ese mensaje más de una vez. Luego apagó la pantalla y dejó el celular sobre la mesa de noche, justo al lado de sus lentes. Se recostó de lado, acomodando la almohada debajo de la mejilla. Y por primera vez en varios días, pensó que tal vez esa noche podría dormir un poco mejor. Al otro lado de la ciudad, Sunset también estaba despierta. Las luces de su departamento estaban apagadas, salvo por la lámpara del escritorio, que lanzaba un resplandor suave sobre el cuaderno abierto frente a ella. El cuaderno de tapa roja. A un lado, su pluma favorita descansaba entre los dedos. No había escrito otra carta a la princesa Twilight desde su regreso. Tal vez lo haría pronto. Pero por ahora, lo que necesitaba no era consejo. Solo necesitaba poner en palabras lo que flotaba en su pecho, como un pensamiento sin dueño buscando forma. Escribió sin mucho orden. Hoy Twilight sonrió mucho. No porque todo esté perfecto, sino porque empieza a creer que está bien sentirse en casa incluso cuando no estás segura de tener una. No se lo dije.
pero verla así me hizo sentir que, de algún modo, yo también estoy volviendo a algo, a alguien. Y eso da un poco de miedo, pero también calma. Se quedó mirando la página por unos segundos. El silencio en su departamento era total, salvo por el zumbido suave del refrigerador desde la cocina. Todo estaba quieto, pero dentro de ella, algo se movía. Cerró el cuaderno con cuidado y lo dejó sobre la mesita de noche. Luego apagó la lámpara, se metió bajo las sábanas y dejó que la oscuridad llenara la habitación. Mientras cerraba los ojos, pensó en las palabras que había escrito, en lo que no había escrito también, en lo que estaba empezando a entender. Lo que antes sentía como un espacio vacío dentro de ella, ahora parecía abrirse hacia algo distinto. No una certeza, pero sí una posibilidad. Suspiró con suavidad.